Este, Muy buenas noches. Perdón por el retraso, pero bueno, pues la doctora venía por insurgentes, entonces pues se retrasó un poquito. Pero bueno, ya estamos a la hora. Bienvenidos todos a esta ceremonia solemne de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras correspondiente de la Real Española. A veces cuando me preguntan qué es una academia, bueno, pues el término ha variado muchísimo desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Hoy por hoy, una academia es una reunión de intelectuales de muy alto nivel que nos reunimos, en el caso de la Academia Hispanoamericana, el tercer miércoles de mes, ¿sí? Y es un espacio de discusión, de crítica, de presentación de investigaciones, y eso es lo que le da este carácter a esta academia. Salvador nos va a hablar un poco de la historia de la academia, pero en la actualidad una academia es eso, es una reunión de investigadores que nos da gusto es encontrarnos entre nosotros, criticarnos con una crítica constructiva desde luego y estar al tanto de lo que se hace en la investigación en México. Así que a nombre de la Academia y del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, bienvenidos todos y le doy la palabra a Salvador de Pinal. Muchas gracias, doctor Manuel Ramos Medina. Me toca explicar la vida de la academia en función de ser el decano. Entré en marzo de 1988. Curiosamente, durante años fui el más viejo y el más joven. Afortunadamente ya me desbancaron, entonces sigo siendo el decano, pero ya no soy el más joven. Hoy es un gusto recibir al maestro don Alfonso Miranda Márquez, a quien conozco desde hace unos 20 años aproximadamente, y en ese tiempo he aquilatado su valor como intelectual y he leído sus textos, he escuchado sus conferencias, entonces para mí no es una sorpresa que Alfonso llegue. Tardó, pero ya llegó. Él entra en el sitial letra N. Nosotros no numeramos los sitiales, sino como es de Ciencias, Artes y Letras, llevamos las letras del alfabeto. Curiosamente yo ocupo la letra Che, que la Real Academia Española ya la desapareció, pero pues yo tengo el sitial Che. Y también tenemos una persona, ahora no recuerdo quién ocupa el sitial Elle. Entonces, también ese es otro diagrama que la Academia suprimió, pero estaremos como con la X de México y Javier. Es una academia de corte clásico. Su modelo deriva de la Academia Francesa, fundada en 1635 bajo el reinado de Luis XIII a instancias del cardenal de Richelieu y de la Real Academia Española, fundada en el siglo XVIII. Nuestra academia se fundó en Cádiz en 1912 bajo el patrocinio del rey don Alfonso XIII para conmemorar el centenario de la Constitución de Cádiz de 1812, que fue la primera ocasión en que México y los otros países iberoamericanos enviaron diputados a las Cortes Españolas. Entre los diputados mexicanos estaban Fray Servando Teresa de Mier, Miguel Ramos Arizpe y Miguel Guridi y Alcocer. Desde su establecimiento ingresaron a esta academia numerosas personalidades, entre ellas dos presidentes de México, don Venustiano Carranza y el general Álvaro Obregón. En España, entre sus directores, estuvo el destacado escritor don José María Pemán. En México, entre los académicos intelectuales de las ciencias, las artes y las letras, fallecidos, tenemos al licenciado don Antonio Fernández del Castillo, presidente de la Academia Nacional de Geografía e Historia, don Miguel L. Muñoz, presidente de la Academia Mexicana de Estudios Numismáticos, el doctor en filosofía, don José Luis Curiel Benfield, el arquitecto Nicolás Mariscal Barroso, el licenciado don José Miguel Quintana, secretario de la Academia Mexicana de la Historia. Precisamente yo ocupé el lugar del licenciado Quintana, don José Miguel Quintana, que murió el año del 87. Entre otros académicos, también podemos mencionar
a nuestra directora por varios años, la doctora Josefina Muriel, a nuestro director durante 25 años y posteriormente director honorario vitalicio, el ingeniero don Teodoro Amerlink, así como al doctor don Miguel León Portilla, conocido historiador, experto en temas de literatura y filosofía náhuatl. Por ejemplo, el año pasado entró coincidentemente con la concesión del premio Princesa de Asturias el doctor Matus Moctezuma. Entonces, qué mejor que el sitial del doctor León Portilla lo ocupara Eduardo Matus. Ernesto de la Torre Villar, escritor y maestro universitario, premiado en 1988 por el presidente de la República con el Premio Nacional de Letras. Actualmente, en este año entró el doctor don Antonio Rubial y a los meses le otorgaron este mismo premio, el Premio Nacional de Letras. El maestro Carlos Esteva, director de la Orquesta de Cámara de México y de la Orquesta Sinfónica de Pemex. Monseñor Aureliano Tapia Méndez, el doctor Israel Cavazos Garza, cronista del Estado de Nuevo León, y otros varios hasta completar 24, como las letras del alfabeto, cuyo nombre omito en obvio de brevedad. Así pues, esta tarde en que nos acompañan todos ustedes, don Alfonso Miranda ingresa a una ilustre e intelectual compañía. Por favor, Alfonso. Muy buenas tardes. Corrección política en la era hipercontemporánea. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. La frase, comúnmente atribuida a George Orwell, desvela el problema, o al menos una arista, de la segunda década del siglo XXI. El valor de la verdad y su relativización a partir de la perspectiva de los sujetos. Verdad y posverdad en una esfera más ontológica que ética. De acuerdo con Friedrich Nietzsche, negar el hecho en aras de su interpretación. Cambio de paradigma civilizatorio. Tiempos de correcciones políticas y el debate sobre el lenguaje inclusivo. ¿Qué implican? Sentido común, occidentalidades, heteropatriarcado. Si los locos años 20 de hace un siglo fueron marcados por un crecimiento económico anclado en una burbuja especulativa que derivó en la Gran Depresión, con consecuencias globales y en un periodo de paz armada, estos nuevos más que locos maniáticos años están marcados por la decepción de las izquierdas y el regreso de las derechas, de Donald Trump a Javier Milei en el continente americano, de Giorgia Meloni en Italia a Geert Wilders en Países Bajos. Ante intensísimos procesos migratorios, el cierre de fronteras y el proteccionismo. Asimismo, experimentamos la hiperconectividad, la hipersensibilidad y, por ende, un impermeable para que nada o casi nada afecte. Artificio del absoluto positivo, del Valium y el Tafil al asiago fentanilo. Ante todo, la exacerbación de las diferencias. Ya la globalización, después de la caída del muro de Berlín, la balcanización y la perestroika, nos hicieron voltear a ver al terruño. Y si económicamente las fronteras se diluyeron, Brexit hizo que la matria más que la patria estuviera de vuelta en el centro. Tiempos bajo el sino de una manía por demostrar tener la razón o convencerse de tenerla, de subrayar las diferencias en un afán de reafirmar el yo, en radicalismos que llevan a fanatismos y a que organizaciones coercitivas supriman la voluntad y nos convenzan de crear fronteras ante la autodeterminación y las violencias. ¿Cómo entender y atender las crisis cuando nos enteramos de ellas no solo de una forma vertiginosa que impide el análisis crítico, reflexivo, sino que además estamos inmersos ante una apabullante hiperdesinformación? Sobreabundancia de imágenes, silos de datos, pasar de una nota a otra. Pareciera que tienen el mismo centro de gravedad, un meme, un bombardeo, la nota roja, las campañas políticas, la autofoto, confusión de contextos. Además, noticias falsas con efecto de verdad. ¿Cómo demostrar empatías frente a aquellos distintos, aquellas otredades?
Sin duda un reto que no impide emprender esfuerzos por teorizar sobre la banalidad, la inmediatez, la irreflexión, la posverdad, la incapacidad por respetar las diferencias, porque ello implica un golpe bien asestado al status quo y trastoca los cimientos de nuestras occidentalidades en procesos por dar voz a aquella periferia, la periferia desde el centro, a decir de Carlos Monsiváis. Y es que ya no existe la mirada absoluta, jamás la hubo, pero la homogeneidad del pasado en dualismos indio-indígena, indígena-español, colonia virreinato, negros afrodescendientes, maricones homosexuales, tantos ejemplos que hieren porque hirieron en el pasado y hieren en el presente. ¿Cuántas bromas en confidencia se han gastado para denostar a las otredades? La palabra sentencia define. Hoy se han incorporado a fuerza de necesidades los procesos de decolonialidad. Es decir, colonizamos con la palabra, ceguera simbólica que ha intentado borrar las particularidades, la idea pensada y la pronunciada. Por ende, aquella homogeneidad pegada artificiosamente se fisura desde adentro y desde afuera. Discursos excluyentes que se desgastan ante las marcas de la decolonialidad. Crítica a la universalidad percibida del conocimiento occidental como base de la modernidad y la superioridad de la cultura occidental, incluidos los sistemas e instituciones que refuerzan dichas percepciones. Asimismo, biológicamente, hoy sabemos que no hay razas. Esas divisiones arquetípicas de un mundo ordenado a la luz de la razón nos niegan el mestizaje. No hay blancos, amarillos, rojos, negros. Hay sincretismos culturales. Hay de muchas formas influjos de lenguas que decodifican incluso el objeto museal. Castas, mapas, formas de explotación romantizadas, violencias estetizadas, pornomiseria, que no merecen descolgarse y embodegarse, pero sí apremian explicaciones, contextos, títulos más amplios, diálogos. No es juzgar, pero resulta imprescindible dar peso específico a la mirada actual, utilizar los instrumentos de la realidad sin violentar los contextos creativos y acaso aprender de ellos para situarlos en una justa dimensión, sin sobreadjetivaciones francamente innecesarias. La memoria de nuestros pasados incide categóricamente en nuestros presentes, atomizados, plurales, complejos. ¡Qué rabia da no tener certezas! Desamparo primigenio sin buenos ni malos. ¿Qué tiempos aquellos del maniqueísmo entre federalistas y centralistas, monárquicos y republicanos? Hoy se ha herido a ese mundo dual que nos formó y nos conforma. Ni siquiera ricos y pobres, fifís y chairos, explican las complejas coordenadas de qué nos trajo aquí o hacia dónde vamos. Aludir que el lenguaje es político y que esta naturaleza implica evolución. Lo que no se nombra no existe y por eso hay que nombrar la disidencia. ¿Cómo lograr rescatar memoria, crear nuevas identidades y emprender diálogos, retos que nos convocan, que nos competen a todas, a todos, a todes? Aquí y desde aquí, abrir esta ventana para que desde la patria de la ñ se vuelva a discutir el lenguaje y el género. Para el investigador Sergio Bolaños Cuéllar, el sexismo lingüístico es, cito, un fenómeno de carácter pragmático que consiste en borrar o omitir del texto discurso la marcación de designación femenina cuando ésta es viable, es decir, utilizar la lengua para expresar una concepción de la realidad donde las actividades, el rol que desempeñan las mujeres en la sociedad y su valoración pasan a un segundo plano y se hace evidente la discriminación social con algún matiz laboral, de capacidad mental, emocional, por ejemplo. Fin de la cita. Álvaro García Messenger, en su texto ¿Es sexista la lengua española?, señala que una persona incurre en sexismo lingüístico cuando emite un mensaje que debido a su forma, es decir, debido a que las palabras escogidas o al modo
de enervarlas y no a su fondo, resulta discriminatoria por razón de sexo. Por el contrario, cuando la discriminación se debe al fondo del mensaje y no a su forma, se incurre en un sexismo social. Y claro, para la lengua es el hablante quien lleva la carga y no hay responsabilidad para con el lenguaje. Los estereotipos y prejuicios no están en el conjunto de símbolos, signos, arquetipos, sino en una sociedad misógina, patriarcal y homófoba. No obstante, es fundamental el uso de un lenguaje que al dirigirse a sus hablantes incluya la amplia diversidad de identidades culturales, igualdad, dignidad y respeto, que más allá del diciente merecen todas las personas sin importar su condición humana, sin marcar una diferencia en la representación social de las poblaciones históricamente discriminadas, o justo evitar definirlas por sus características o condiciones. Es el lenguaje inclusivo aquel que tiene como fin no utilizar palabras que sean tendientes a expresar estereotipos y discriminación, frases que sean excluyentes y orillar al uso de vocablos que puedan ser visibles a personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas. Si los estatutos de 1715 de la Real Academia Española buscaron cultivar y mantener en lo posible, cito, la pureza y elegancia de la lengua castellana, fin de la cita, ahora, más allá del eugenismo machista, antisemita, islamófobo, apremiamos ser y estar conscientes de la carga ideológica de las palabras. Y si bien en la elección del hablante recaerá la responsabilidad del dicho, la morfología, la semántica y la sintaxis coadyuvan a arrojar luz sobre lo que se ha querido mantener oculto. Y es verdad que el sexismo lingüístico involucra factores que no son de índole estrictamente lingüística. Son los horizontes socioculturales los que determinan su estructura lingüística y no al revés. Lo mismo ocurre con las revisiones historicistas a procesos como la conquista o cualquier revolución. La evangelización es un proceso continuo, aseveró José Rubén Romero, y como señaló, la evangelización es un proceso inacabado. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en la unicidad? Y no es que renunciemos al paradigma anterior, es comprender las transiciones para abordarlas, para abordarlas críticamente. No es que con el cambio de siglo, de milenio, las premisas se complejizaran, es que los procesos a mediano plazo aceleraron las formas de comunicación y en esa reflexión y de esa reflexión hablamos y pensamos. Concurrimos, pues, a la firma de una nueva declaración de los derechos del ser humano, a una nueva declaración de independencia. Refundemos nuestra historia, nuestras historias, en una defensa de nuestros patrimonios culturales, materiales e inmateriales. Con la teoría de cuerdas y la atomización del tiempo lineal y evolutivo, los sujetos, las sujetas, históricos e históricas, abren diálogos que enfrentan al discurso hegemónico, a la academia misma. Y no se trata de preferencias lingüísticas o de empeñarse en hablar bien, pues el dicho hoy cuenta tanto como el sujeto quien lo dice. Así, él, la, lo, más allá de la incorrección, pues la es, porque en español todos agrupa a ellas y a ellas quienes se han defendido en la arena pública, no es credo ni catequesis, se dice feminicidio, a un homicidio sí, pero con rasgos inequívocos que hacen de la mujer y por ser mujer una víctima de la sociedad. Y hoy hablamos de la cuerpa y no únicamente del cuerpo. Cuando alguien dice el hombre, ya no engloba al género humano y entre el él y el la, posicionarse en una ruta distinta, él tan fastidioso para algunos, ella. Lo cierto es que el lenguaje cambia y parecía moda sumar barbarismos al idioma. Hoy es correcto en un puntual español escribir y decir cantinflear, globalización, web, sexting, chat, selfie, emoji, trolear, covid o covidiota o tweet, aunque ya no exista Twitter. Y hasta es válido el perreo.
En otras ocasiones, la fuerza del uso ha modificado voces extranjeras que han originado extrañas, pero correctas, palabras como croissant, de croissant, rock and roll, de rock and roll, banjo, de banjo, o whisky con G, U con diéresis Q, aunque se pierdan los matices del whisky escocés o del whisky irlandés. A partir de 2023 se acepta no binario y se sentencia el marichulo, aunque en América Latina no lo usemos. En aras del respeto por quien piensa y siente distinto, ¿queda más usar el elle? Para las Naciones Unidas, el género gramatical se manifiesta en los sustantivos, adjetivos, artículos y algunos pronombres, pues los sustantivos y adjetivos existe únicamente para ellos el morfema de género masculino y de género femenino. El género neutro de herencia latina se ha conservado en muy pocas palabras como aquello, eso, esto, ello, alguien, algo y lo. Resulta fundamental no confundir el género gramatical, categoría que se aplica a las palabras, con el género como constructo sociocultural. Así nuestros sueños, nuestras formas de comportarnos, actividades, se disocian del sexo biológico y entre el él y ella está el elle. No, no es neutralidad. Ello no es lo mismo que elle. Alguien que no se identifique con lo masculino ni con lo femenino hoy usa la terminación e. Claro está que los lingüistas y personas ancladas en el heteropatriarcado verán su uso de forma francamente denostativa, pero un pronombre no puede implicar más que una vida. Y sí, más que alguien ejerza su libre derecho a la identidad que cualquier otro derecho, el cuerpo y el derecho a elegir cómo lo representamos estética y gráficamente, modifica cómo lo percibimos en nuestros entornos más inmediatos, más íntimos. No seamos víctimas de nosotros mismos. El todos se tambalea en una realidad donde ellas dicen y ellas también. Impactan y se presentan en una sociedad que históricamente les ha negado voz pública y les ha intentado callar con mordazas. No es que estemos insertos en una sociedad de cristal y que sea mejor no decir para no ofender. Es que hay que repensar el dicho y desaprender las convenciones del pasado. No insistamos en aferrarnos a un idioma yunque que nunca existió. Desempolvemos nuestro léxico e incorporemos vocablos que nos hicieron y hacen aprender mundos. El maniqueísmo histórico merece una interpretación. Tesis, antítesis y síntesis parecía la solución al final del siglo XX. Hoy las tesis y las antítesis se multiplicaron y la síntesis tampoco logró una nueva hegemonía. Cito. Es importante destacar que el uso del lenguaje depende del contexto cultural y lingüístico en el que nos encontremos. Es fundamental escuchar y respetar las preferencias de las personas a las que nos referimos al emplear las formas lingüísticas que ellas prefieran. Fin de la cita. Inteligencia artificial, que ya basta decir que asusta porque asusta. Este último párrafo lo escribió un programa de inteligencia artificial para completar este texto. Y no es plagio, es la suma de valores hipercontemporáneos, una condición metamoderna, un más allá no tangible, virtual, que es atravesado por y en la Internet de las cosas. Por supuesto que podemos seguir en la línea del pensamiento del pasado. La pregunta que habría que hacerse es, ¿para qué? Las instituciones no se desmoronan, se adaptan. Responden a estamentos, pero si el estamento no es estamentario, ¿qué estamento logrará hacerlo? No, no es un juego de palabras, ojalá que fuera. En tiempos de cancelaciones, repensemos el pensamiento, el dicho y el quehacer. Si aún así se falla, responsabilicémonos de la herida hecha. Cómo hablar y cómo escribir es cómo nos imaginamos, reconocemos y proyectamos ante las otredades. Hablemos más de nosotros. No es un tema de tolerancia, lo es de respeto. Si estamos o no de acuerdo, expulsar la evolución social, un constructo de cómo mirarnos y dialogar. No es abrogar, sino abrirnos a las diferencias. Esta lucha llevará tiempo, pero entre todas, entre todos, entre todes, habremos trazado un camino por y para nuestras libertades.
Muchas gracias por considerarme en este grupo integrado por mentes críticamente que construyen identidades. Un altísimo honor. Hagamos comunidad. Muchas gracias. Como habrán apreciado, propuestas interesantes. Le comentaba yo a Alfonso que afortunadamente esto era Magister Dixit, no hay intervenciones, no hay discusión. Esta noche, aparte de los tres del Presidium, de los tres académicos que nos encontramos en la mesa de la presidencia, acompañan a Alfonso en su ingreso, el más nuevo de los académicos, el doctor Martín Ríos Saloma, la maestra Nuria Salazar Cimarro de Garza, la maestra Concepción Amerlink de Corsi, el doctor en arquitectura don Francisco Pérez de Salazar y Berea, y la maestra doña Beatriz Scharrer Tam. Muchas gracias a los académicos que vinieron a acuerpar o acorpar o acortar el ingreso de Alfonso. Hace 8 días precisamente tuvimos nuestra comida de fin de año aquí, que amabilísimamente nos invitó nuestro director. Tuvimos una mesa para 15 personas ahí en el centro del salón. Comimos en medio de esta maravillosa biblioteca. Toca ahora dar la respuesta al nuevo académico, a la doctora doña Nora Olani Ricalde Alarcón. Por favor, Nora. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, nuestro nuevo académico Alfonso Miranda Márquez. En esta ciudad, y disculpen el retardo, pero todavía se puede hacer 1 hora y media desde un punto lejano hasta un punto céntrico. Ni siquiera la crucé completa, ¿no? Todavía, porque a lo mejor en un futuro vamos a hacer el doble. Y a nombre de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, correspondiente de la Real Española, de sus miembros y de su director, el doctor Manuel Ramos Medina, le doy la bienvenida al maestro Alfonso Miranda Márquez, quien hoy ingresa a nuestra academia. Muchas felicidades. El maestro Márquez plantea en su discurso un tema de la mayor relevancia actual, la relación entre la verdad, la otredad y el uso del lenguaje. Temas complejos y amplios que han sido abordados por filósofos, lingüistas, teóricos del lenguaje a lo largo de la historia y que hoy analiza nuestro nuevo académico. Al respecto, quisiera presentar ante ustedes algunas perspectivas. La relación entre el lenguaje y la realidad está enmarcada en la correspondencia y la coherencia. Podemos analizar que la correspondencia se refiere a que una afirmación será verdadera si corresponde a hechos tangibles. Esta perspectiva destaca la relación directa entre el lenguaje y la realidad objetiva, dejando fuera el tema de la subjetividad, tanto en la observación de los hechos como en el uso del lenguaje. Por su parte, la coherencia sostiene que una afirmación es verdadera si se ajusta y es pertinente a un sistema de creencias o proposiciones. Aquí, la verdad está vinculada a la consistencia interna del sistema de conocimiento, lo cual podría dar cabida a una perspectiva más subjetiva en el uso del lenguaje. Esto no deja a un lado la postura de la semántica, que se ocupa del significado literal de las palabras y oraciones. Literalidad, coherencia, correspondencia. ¿Cuál es la relación de estos términos con la otredad que menciona el maestro Márquez? A nivel individual y cultural, el lenguaje desempeña un papel crucial en la construcción de la identidad y de las relaciones humanas. Es un hecho que el lenguaje influye en la configuración social de la realidad, ya que los consensos de la interacción humana se llevan a cabo a través de la comunicación. En este sentido, la realidad social se construye con experiencias individuales y comunitarias que se expresan a través del lenguaje, y aunque existen otros lenguajes como el visual, que también conoce el maestro Miranda, o el no verbal, el lenguaje hablado y escrito es un vehículo de comunicación esencial que transmite información y expresa pensamientos y emociones. Además, los relatos culturales y lingüísticos contribuyen a la formación de identidades colectivas. Como menciona el maestro Miranda, el lenguaje no solo refleja la realidad, sino que también puede influir en cómo percibimos el mundo.
El uso de ciertas palabras o marcos lingüísticos puede dar forma a nuestras interpretaciones y juicios. Así, a nivel individual y cultural, el lenguaje desempeña un papel crucial en la construcción de identidad. La noción de otro se refiere a la alteridad, es decir, a la idea de que existe algo o alguien diferente a uno mismo. La manera en que hablamos y conceptualizamos a los demás influye en cómo los percibimos y los comprendemos. De esta manera, el lenguaje desempeña un papel fundamental en la construcción de la identidad del otro. En las interacciones cotidianas, el lenguaje es esencial para la consolidación de relaciones con los demás. La forma en que nos comunicamos, las palabras que elegimos y la manera en que interpretamos el discurso del otro contribuyen a la creación de significados y conexiones sociales, al reconocimiento de las personas en la sociedad. El lenguaje es así importante en el reconocimiento entre individuos, un reconocimiento que valida la existencia y la identidad del otro a través del intercambio lingüístico y la atribución de significado. Sí, el lenguaje se convierte en una herramienta poderosa para dar forma a la percepción del otro y la manera en que se describe a ciertos grupos en el discurso público puede influir en la construcción de estereotipos y prejuicios. El lenguaje no solo refleja las relaciones sociales, sino que también las reproduce y las refuerza. Las dinámicas de poder están presentes en la manera en que se utiliza el lenguaje para definir y presentar al otro, afectando la distribución de oportunidades en la sociedad. Y aquí interviene un aspecto esencial, la ética del lenguaje vinculada a la manera en que hablamos y nos referimos a los demás. El respeto, la empatía y la consideración hacia la experiencia de la otredad son elementos esenciales en la comunicación que deben orientarse al bien común. Para concluir, la relación entre verdad y el uso del lenguaje es multifacética. Puede depender de la perspectiva filosófica que se adopte, así como del contexto específico en el que se esté utilizando el lenguaje. La comprensión de la verdad a menudo implica considerar no solo la relación entre las palabras y la realidad, sino también el propósito y las implicaciones prácticas del discurso. Por su lado, la relación entre el lenguaje y el otro es de igual manera compleja. Desde la construcción de identidades hasta las dinámicas de poder y las cuestiones éticas, el lenguaje juega un papel central en la forma en que nos relacionamos con aquellos que son percibidos como diferentes o ajenos a nosotros. Explorar esta relación contribuye a una comprensión más profunda de la interconexión entre el lenguaje, la verdad, la identidad y las relaciones sociales, y desde luego de nuestra propia humanidad. Bienvenido y muchas gracias. Gracias. Gracias, Nora. Muy interesante tu texto. Tú que eres doctor en historia y especialista en monjas y temas de la Inquisición del siglo XVI, entraste a la hipermodernidad. Vemos aquí en estas cuestiones del lenguaje que es algo muy interesante, inclusive la forma de comunicación. Cuando yo le hablo de usted a una persona, no estoy hablando con esa persona, estoy hablando con un tercer punto que es la merced de esa persona. El tú es un lenguaje directo, el usted es colateral, o sea, yo hablo así, porque el lenguaje puede ser un arma y puede herir muchísimo. Y en relación al lenguaje, aquí en la academia habrán notado ustedes los tratamientos que se ponen en las invitaciones. En el Real Decreto de Creación de la Academia de 1912 se estipula que el director de la Academia tiene el tratamiento de excelentísimo señor, como es el caso del doctor Ramos, que es el tercer director de la Academia en los últimos 50 años. La Academia cumple 50 años el año próximo en esta modalidad, porque tuvo 3 etapas. La primera, donde estuvieron los 2 presidentes, Carranza y Álvaro Obregón. Luego la segunda etapa de los años 50, que es cuando arranca realmente, es el sustrato de nuestra academia, porque prácticamente se extinguió, y a partir del año de 1974, en vez de ser la sección mexicana, es la Academia Hispanoamericana, correspondiente a la Real Española. Entonces, en ese decreto se estipula que el director es excelentísimo señor, y los académicos somos ilustrísimos señores, como si fuéramos obispos o canónigos. Esto de los tratamientos es una cosa que en un país como México, que es una república, pues prácticamente no se entiende ni se conoce.
todos somos ciudadanos en México, todos somos ciudadanos a partir de los 18 años, inclusive el señor don, que es curioso porque el señor don es decir, señor, que en francés se dice a madame, madame la comtesse, en cambio en español se pone señor, que es uno de los tratamientos, y el don que viene de dominus, que también es, y el doña es domina. Entonces, en relación a lo que decía Alfonso, esto de la corrección del lenguaje, el inglés y el español son diametralmente diferentes en esa cuestión de las palabras, porque hay hijos e hijas, o sea, y ladies and gentlemen, y todo esto es, en inglés generalmente siempre y no así en alemán. En alemán hay muchas circunstancias que son neutras, en el alemán es diferente. Entonces, la lingüística no se puede aplicar a rajatabla traduciendo de un idioma a otro, sino que tiene que ser según medidas. Cuando se propuso la candidatura de Alfonso, y como les decía, yo lo conozco hace 20 años, y sé su trabajo, el trabajo que ha realizado en el Museo Sumaya, que es parte de las fundaciones culturales Carso de don Carlos Slim, como es igual este Centro de Estudios de Historia de México, que es nuestro anfitrión. Pensamos que quedaba muy adecuado que Alfonso quedara en el lugar de nuestra recordada académica, doña Virginia Armela de Aspe, que fue una gran mexicana y una estudiosa del arte colonial de una manera exhaustiva, y también fue directora de 2 museos, fue directora de la Pinacoteca Virreinal de San Diego y directora del Museo del Carmen de San Ángel. Entonces, este discurso nos señala que la personalidad de Alfonso es polifacética. Vemos pues que Alfonso ingresa a esta academia por méritos propios, aunque debo advertirle que no es para que se duermen en sus laureles, sino para participar en un taller de trabajo, pues así como nos consta que ha cultivado las ciencias, las artes y las letras, deberá continuar haciéndolo y aplicar la divisa de nuestra corporación, aquella que aparece grabada en nuestra venera, en la cual el genio Ariel, con una antorcha, derrama estrellas sobre el mundo, y alrededor de ello aparece la inscripción Scientia Mundi Lux. La ciencia es la luz del mundo. Enhorabuena, Alfonso, que entras a esta academia para ayudar que así sea. Bienvenido. Y ahora pasamos a la entrega del diploma y la venera. Si nos acompañan de pie, por favor. La Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, correspondiente de la Real Española, penetrada de los méritos y buenas cualidades que concurren en el ilustrísimo señor maestro Alfonso Miranda Márquez, ha tenido a bien nombrarlo académico de número sitial N, en fe de lo cual le expide este título en la Ciudad de México a 6 de diciembre de 2023. Lo firma el director y el secretario, la secretaria, la maestra Concepción Amerling de Corsi. Está preparado en el pasillo de esta casona. Nos ponemos acá para la fotografía. El cóctel lo preparó el propio Alfonso, ¿eh?